Creo que el hermano Alan iba bien, yo pensé que también iba a predicar porque iba por buen camino. Así que, gracias mi hermano. Y bueno, me alegra nuevamente estar en la congregación. La semana pasada, creo que el sábado estuvimos por acá con la actividad de jóvenes y nuevamente hoy regresamos. Y como decía el hermano, es un gran privilegio poder hablar acerca de la palabra del Señor, y nosotros tenemos esa gran virtud que Dios nos ha dado, ¿no? de poder compartir ese mensaje. Así que esperemos que en esta hora ya usted descansado para que no se vaya a dormir ahora después de una mañana de servir a Dios. Prestemos atención a lo que es el mensaje de la palabra y al reloj también, porque aquí lo tengo al frente y a veces me inspiro y me pasa el tiempo. Bueno, siempre me pone el reloj ahí ya en una de estas me lo voy a poner aquí al frente. Cada vez lo veo más cerca, cada vez que vengo veo que se acerca más a mi cara. Así que Dios lo bendiga ricamente a todos mis hermanos en esta hora. Hace unos años atrás, recordaba allá en Panamá las instrucciones de mi madre, que por lo general siempre nuestros padres nos dan instrucciones para cuidarnos. Pero yo siendo niño, quizás tendría como 10 años, no recuerdo ahora mismo, sí sé que estaba bastante pequeño, y por lo general uno es a esa edad curioso, quiere experimentar cosas, y en esa ocasión a veces uno no escucha bien los consejos de sus padres, y eso trae como consecuencia que después uno se dé cuenta el mensaje que su papá o mamá le quería decir, ¿no? Pero a los golpes. Y me decía mi mamá, no molestes teníamos una mascota, un perro. Y me decía, no lo molestes, ten cuidado con los animales, ellos son juguetones, les gusta pasarla con uno bien, pero hay que tener cuidado, sobre todo cuando ellos están comiendo. No todos los perros son así. Pero yo quería experimentar si era cierto, ¿no? Porque a veces puede que se equivoque nuestro padre, a veces uno piensa así. Y lo fui a molestar y bueno, así como mi mamá me había dicho, así mismo ocurrió, me mordió. Me mordió mi hermano. ¿Qué más yo esperaba que pasara? Que jugara conmigo. Y esa mordida me dejó en mi cuerpo una cicatriz, una marca que no la he podido borrar de mi piel porque ahí va a continuar hasta que me muera. Pero lo que sí me recuerda esa marca es que en un momento de mi vida yo desobedecí a mis padres y que ahí quedó la consecuencia de no hacer lo que ellos decían. Y por eso en esta hora, mi hermano, quiero hablar las marcas de un cristiano fiel. Y voy a estar basando el mensaje en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 17, cuando el apóstol Pablo menciona en este pasaje: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Mis hermanos, cuando el Evangelio inicia, la predicación del Evangelio inicia allá en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, por medio del apóstol Pedro, a todas esas personas que fueron a celebrar esta fiesta en Jerusalén. Muchos de ellos, habla el versículo 41, al recibir su palabra, los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se da inicio a la iglesia del Señor. Estos hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice también el versículo más adelante, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tanto así que dice la Biblia también que sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿no? Dice que todas las personas que habían creído estaban juntas y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, vendían sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos también dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas y comían con alegría y sencillez de corazón. La iglesia tenía un buen inicio, la iglesia fue creciendo, pero luego dice el versículo 8 del capítulo 1 que el evangelio iba a iniciar en Jerusalén, luego iba a continuar en Samaria y luego por todo el resto del mundo hasta llegar a nosotros. El capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos es un resumen de lo que es el libro de Hechos.
¿Por qué? Porque ahí se habla del evangelio predicado del 1 al 7 en Jerusalén, del 8 al 11 en Samaria y del 12 en adelante a todo el resto del mundo. Y en el 9, mis hermanos, capítulo 9, hecho, el apóstol Pablo es llamado por el Señor Jesucristo, porque en el capítulo 8 él perseguía a la iglesia, pero Jesucristo le llama y le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Capítulo 9 de Hechos. Y lo interesante de esto, mi hermano, cuando vemos el capítulo 8, versículo 3, dice que Pela asolaba a la iglesia y sacaba a las personas, es que él perseguía a la iglesia. Y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué si perseguía a la iglesia, por qué Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Recordemos que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Entonces es importante la iglesia para Jesucristo. Hechos 20:28 dice que él la ganó con su propia sangre. Es elegido entonces en ese momento Saulo, ahora llamado Pablo, para llevar el evangelio. En el primer viaje misionero, en Hechos capítulo 13 y 14, él va por diferentes lugares. Una de estas es la provincia de Galacia, que es el mensaje que vamos a ver en el día de hoy. Él empezó a predicar el evangelio, mis hermanos, por diferentes lugares. Pero ¿qué sucede? En los primeros capítulos que usted observa, capítulo 1 y capítulo 2, Pablo tiene que enseñarle a los hermanos allá en Galacia acerca del evangelio del Mesías crucificado. Si usted observa conmigo, mi hermano, en el libro de Gálatas, por favor le pido que me acompañe en el Nuevo Testamento, cuando Pablo menciona en estos dos capítulos el evangelio del Mesías, o en este caso de Jesucristo crucificado, él queda admirado, mis hermanos, porque en el capítulo 1, si usted busca, dice en el versículo 6 que estaba maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 8, versículo 9, menciona dos veces la palabra anatema. Incluso el mismo Pablo se pone como ejemplo, dice: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ustedes saben qué significa anatema: maldito. Alguien maldito. Lo repite en el 9. Si alguno os predica diferente evangelio, la segunda parte del versículo dice: del que habéis recibido, sea anatema. Mi hermano, Pablo había enseñado el evangelio, había enseñado de que Jesucristo había sido crucificado, de que Jesucristo había muerto por nuestros pecados y que había sido resucitado, lo que menciona también en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, y también lo que refuerza en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16, cuando dice: mas no me avergüenzo del evangelio, no, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra poder viene del griego dinamita, poder, mi hermano. El evangelio es el poder que transforma. Eso es lo que Pablo les había enseñado a los hermanos en Galacia. Pero ¿qué sucede? Se estaba predicando algo diferente. ¿Por qué? Porque muchos judíos querían que se practicara lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento. Ellos querían que las personas practicaran la circuncisión. Ellos querían que también se celebrara el día de reposo, mis hermanos. Ellos no habían entendido el mensaje y estaban tratando de cambiar el verdadero evangelio. No es que haya otro evangelio, dice aquí, sino que lo querían pervertir o modificar, porque el evangelio es único. Solamente uno. El evangelio también lo menciona Pablo allá en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 15, habla que son buenas nuevas. Ese es el evangelio que ellos habían aprendido. Pero ¿qué sucede? Había problemas, mis hermanos. Pablo les enseña también entre el capítulo 3 y 4 que este evangelio iba a crear una nueva familia multiétnica. Tiene que hablarles acerca de Abraham. ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, si recordamos, ellos siempre han tenido en su mente, y quizás hasta el día de hoy, que ellos son el único pueblo de Dios. Incluso el Mesías que vino para ellos, ese no es el Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías. ¿Y qué sucedió? Recordemos que cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, Dios le prometió a Abraham que por medio de él iban a ser benditas todas las naciones. A ellos se les había olvidado. Abraham estuvo mucho antes de cuando ellos recibieron la ley allá por medio de Moisés. Antes de que existiera Moisés que guiara a ese pueblo por el desierto, ya Dios le había dado una promesa en Abraham que iban a ser benditas todas las naciones. Toda la línea o todo el mensaje del Antiguo Testamento señalaba, mis hermanos, que Dios tenía en su mente también al gentil. Pero ¿qué pasaba en Galacia? Los hermanos no
todavía habían comprendido lo que era el mensaje. Y en el capítulo 5 y 6, mis hermanos, Pablo nos muestra en estos versículos a ellos sobre todo y a nosotros también que el evangelio puede transformar la vida. Y menciona acerca de esos frutos de la carne, cómo deben ser cambiados por los frutos del espíritu. ¿Y qué hace Pablo? Ya les llama la atención. Ahora, cuando él habla de esas marcas, mi hermano, esta palabra marca viene de la palabra estigmata. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra estigmata también, en otra versión usted la puede encontrar como una cicatriz. Es decir, que cuando se menciona aquí que traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús, también se puede referir a cicatrices. Ahora, ¿qué tipo de cicatrices podíamos decir Pablo mencionaba? Porque podemos quizás decir que está hablando de manera física, como también pudo haber sido de manera espiritual. Ahora, Pablo, si usted lee, mis hermanos, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 25, la Biblia nos habla de que él fue golpeado con vara, mis hermanos, él recibió látigos en varias ocasiones. Es decir, que una de las marcas que él podía mencionar o enseñar o demostrar eran los azotes que había recibido. Ahora, no solo fueron azotes, Pablo también, mis hermanos, en Listra, en Hechos capítulo 14, versículo 19, dice la Escritura, si usted me acompaña, mi hermano, porque ahí la Escritura es bien clara, de una manera gráfica, nos explica qué le sucedió a Pablo para que usted y yo observemos esas marcas que él menciona a los hermanos en Galacia. Dice lo siguiente: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mis hermanos, ellos fueron de otras ciudades. Cuando alguien quiere hacer algo malo, no importa la distancia. Ellos habían maquinado en su mente hacerle daño. Tanto así que si usted observa bien el pasaje, ellos pensaban que estaba muerto. Para ellos él estaba muerto. Le tiraron piedras hasta incluso querer causarle la muerte, pero todavía no era su final. Todavía Dios tenía un plan para él. Él entonces no solo recibió azote, mi hermano, sino que fue apedreado. Ahora, no terminó ahí su sufrimiento. Pablo también, mi hermano, recibió o en un momento de su vida estuvo encerrado y estuvo con cadenas. Lo podemos confirmar ahí mismo en Hechos capítulo 16, versículo 24. Pasó en prisión. Ahora, hay dos formas de pasar en prisión, porque de repente cometió un delito. Hay personas que han cometido y hay algunas que también son inocentes. Pablo, en el caso de Pablo, él pasó prisiones por causa del evangelio. Y no solo, mis hermanos, sufrió azotes, fue apedreado, fue encadenado o estuvo en la cárcel, sino que también sufrió fatiga, mis hermanos. En 2 de Corintios 11:27, la Biblia también nos enseña que él enfrentó hambre, enfrentó sed y peligros constantes. Porque cuando él perseguía a la iglesia, mi hermano, y Dios lo llama, o Jesús lo llama, ahora muchos de los judíos se convirtieron en sus enemigos. Así que tenía enemigos por todas partes. Ahora, ¿por qué Pablo menciona esto? ¿Será que se quería jactar, mi hermano, cuando uno hace algo? Mire, hermano, yo sí soy espiritual, yo sí evangelizo. Mire, tengo marcas aquí, ¿ve? Usted, para ver sus marcas. Él no quería demostrar ese ego que muchas veces nosotros queremos resaltar en nosotros. Pablo hizo esto, mis hermanos, porque habían falsos maestros en Galacia. Hermanos que querían que los cristianos se circuncidaran, que siguieran viviendo en la ley de Moisés. Y él, mis hermanos, quería darle una prueba genuina de su entrega a Cristo. Esa era una de las razones por las cuales él menciona la marca de Jesucristo. Prueba también su autenticidad. Él no predicaba por prestigio, sino que incluso estaba dispuesto a sufrir por la verdad. Y sobre todo, mis hermanos, algo que es muy importante, esas marcas eran para darle un ejemplo a la iglesia. Un ejemplo de que los cristianos tenían que estar listos, mis hermanos.
para enfrentar el sufrimiento. Nos llama la atención, mis hermanos. ¿Por qué? Porque las marcas que se aplicaban en el Antiguo Testamento, en la historia, muchas eran realizadas para decir que pertenecían a alguien, en el caso de los esclavos. En los soldados también se hacían marcas o tatuajes también, porque la palabra viene también, el origen es de los tatuajes, para indicar que pertenecían a una parte del ejército. Pero en el caso que nosotros estamos viendo aquí, son marcas de sufrimiento. Mis hermanos, fue difícil la vida de Pablo. Era un apóstol, sí. Fue llamado por Jesucristo, sí, pero tuvo que padecer todos estos sufrimientos que no fueron fáciles. Los falsos maestros querían hacer que los cristianos hicieran cosas que no estaban de acuerdo al Evangelio de Dios. Y Pablo tiene que llamarles la atención. Lo primero también que podemos observar, mis hermanos, es que había un compromiso. Una de las cosas que puede marcar o que muestra cuando un cristiano es fiel, una de las marcas de un cristiano fiel que nosotros podemos observar es el compromiso. Cuando usted lee, mis hermanos, por favor, acompáñenme en Gálatas capítulo 2, versículo 20. La Biblia o la Escritura nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tan comprometido usted y yo estamos con Dios? Usted, no sé si se ha hecho la pregunta cuando usted se bautizó, los que están bautizados, y los que no se han bautizado, los invitamos, ¿no? Hoy es el día de salvación, 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿Qué tan comprometido usted se ha puesto a analizar está con Dios, mi hermano, que ya usted no pertenece, su cuerpo y su vida no le pertenece sino a Cristo? Usted se ha puesto a pensar, si en verdad usted quiere tener una marca de un cristiano fiel, lo primero que tiene que hacer, mi hermano, esa marca tiene que ser ese compromiso. Cuando Pablo menciona esta palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero como cristianos a veces no pareciera que Cristo vive en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos regresando al pasado, como si fuera la máquina del tiempo. Nuestro orgullo a veces, mi hermano, sobrepasa nuestro cristianismo. El materialismo, que no solo está en Estados Unidos, en todos los países existe. Quizás aquí sobresale un poquito más, pero en todas partes existe eso. Y siempre ha existido desde aquellos tiempos, mis hermanos. Desde la antigüedad, el pueblo de Israel cuando estaba dividido, mis hermanos, los que tenían más dinero se aprovechaban de los que menos tenían y abusaban de ellos en los tribunales. Incluso por un zapato vendían una persona. ¿Por qué? Porque siempre la parte material y el dinero atrae al hombre. Pero cuando nosotros nos comprometemos, mis hermanos, nuestra vida debe ser diferente. Ahí es donde en verdad empezamos nosotros a decir que tenemos marcas de un cristiano fiel. Ahora, ese compromiso también involucra, mis hermanos, lo que es la voluntad de sufrir para Cristo. Mira lo que dice ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Así como Pablo experimentó el sufrimiento, mis hermanos, nosotros no podemos regresar a aquel viejo hombre o a aquella vieja mujer. No podemos ser esclavos del pecado. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario para rescatarnos, para darnos una nueva vida, para darnos una oportunidad. Estamos dispuestos a sufrir por Cristo, así como Pablo lo hizo, como lo demostró con su propia vida. Dios no nos pide tanto, hermano. No tenemos que ir a la cárcel. Yo no conozco todavía, no sé si usted, alguien que haya sido apedreado por predicar la palabra de Dios. A mí una vez solamente recuerdo me tiraron la puerta en la cara. Es lo más que, y no me gustó, es lo más, pero cuando leí a Pablo, es más, le hubiera dado hasta la gracia a la señora.
Cuando yo leo lo que sufrió Pablo y cuando leo lo que sufrió Jesucristo, no me pasó nada. Pero muchas veces no queremos sufrir. Pensamos que venir a la iglesia y convertirnos en cristianos, todo es color de rosa, mis hermanos. Pero cuando leemos la Escritura, yo veo a cristianos sufriendo, mis hermanos, cristianos padeciendo, cristianos que confiaban en Dios, pero es porque tenían en su mente una esperanza en Dios. Eso es lo que nos mantiene aquí. Allá afuera no hay esperanza en el mundo. Allá afuera, mi hermano, no hay salvación. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa voluntad de sufrir. Ahora, no solo las marcas de un cristiano fiel involucran el compromiso. También es importante, mis hermanos, la constancia en la fe. Compromiso, pero también es importante constancia. Acompáñenme ahí mismo, por favor, en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, dice Pablo, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Algo que es interesante que menciona aquí Pablo es que a pesar de que estas personas estaban tratando de cambiar el evangelio, enseñar algo que no iba de acuerdo o que querían traer tradiciones del judaísmo, él pensó siempre en mantener esa constancia en la fe, perseverancia a pesar de las dificultades. ¿Qué tanto es nuestra resistencia en las cosas espirituales? A veces nos cansamos, ¿no? Ya no, escuché una vez un hermano, creo que hasta este año, hermano, ya no me voy a reunir más. Cuidado, pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente para que nos alejemos de Dios. Ya me siento agotado. Desde que entré a la iglesia, tengo muchos problemas. ¿Dónde está nuestra constancia en la fe? Decía un hermano, oren por mí, oren, hermano, porque no tengo trabajo. Y como no tengo trabajo, no tengo recursos para asistir a la iglesia. La iglesia oró por el hermano. Consiguió trabajo, ahora no asistía porque tenía que trabajar mucho. Mi hermano, cuando uno confía en Dios, uno no se cansa de seguir el camino del Señor. El versículo 7, ahí mismo del capítulo 6, mis hermanos, hace una referencia muy parecida a lo que leímos en el versículo 9. Pablo compara la vida espiritual como un agricultor. Dice, todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. En otras palabras, cosechará. Y es lo mismo que menciona en el 9, o es algo parecido, ¿no? Cuando dice que a su tiempo segaremos, mi hermano, pero hay algo al final, una condición. Si no desmayamos. No desmaye, hermano. No deje que los problemas nos alejen del Señor. Siempre van a existir los problemas, pero recordemos que nos espera algo mejor. Nuestra mirada debe estar puesta en las cosas espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 2, porque muchas veces nuestra mirada está en lo material. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien. Y también hay, mis hermanos, recordando lo que Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 6 y 7 acerca de estar maravillado. Hay que mantener firme la enseñanza de Cristo. En Gálatas 1, 6 y 7, Pablo menciona que estaba maravillado de que tan pronto, mis hermanos, de que en poco tiempo se habían alejado de aquel que los llamó. No había pasado mucho tiempo y ya se estaba infiltrando la falsa doctrina. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la enseñanza de Jesús. Ese es mantenerse constante, porque podemos cometer el error que ocurrió muchas veces con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Los líderes que ellos tenían, los reyes que ellos tenían, se empezaron a alejar de Dios y empezaron a inclinarse a la idolatría. Hay muchos ejemplos de reyes que hicieron esto. Y la pregunta es, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Cuando usted lee el libro de Oseas, dice que incluso los mismos sacerdotes, mis hermanos, sacaban ganancia del pecado de las personas. Pero la pregunta es, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Dejaba que sus líderes, que sus sacerdotes se corrompieran y ellos seguían también en la idolatría.
Cuando Pablo habla acerca de esto, mi hermano, hay una gran responsabilidad de todos nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y usted y yo tenemos el mismo libro que es la Biblia. Y podemos echarle la culpa al que predica, que está enseñando mal, pero usted ¿qué está haciendo? ¿Usted está estudiando? ¿Usted está escudriñando la Biblia como los hermanos en Berea, verificando? Porque a veces decimos eso, no hermano, es que yo allá donde estaba, allá predicando falsa doctrina. La pregunta es, ¿usted hizo algo? ¿Habló con el hermano? ¿Trató de combatir la falsa enseñanza? Pablo lo hizo. Ahora, claro, era un apóstol, ¿no? Podemos decir. Mis hermanos, pero si nosotros conocemos la palabra, tenemos que mantenernos firmes en la enseñanza del Señor. Ahora, no solo es compromiso, constancia, mis hermanos, sino también que hay que tener un carácter. ¿Y cómo debe ser ese carácter? El carácter de Cristo debe ser reflejado en nosotros. En el libro de Gálatas, ahí mismo en el capítulo 5, versículo 23, cuando Pablo está haciendo la lista de las obras del Espíritu Santo, menciona que mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Hay algo que Cristo nos mostró mucho cuando estuvo aquí en la tierra, y fue la humildad. Una de las cosas más importantes que una persona debe tener en su vida es la humildad, como lo menciona aquí, cuando está dentro de los frutos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Un cristiano debe reflejar en su vida, mis hermanos, lo que es la humildad. Ese es el carácter, esa es otra marca de un cristiano fiel. Compromiso, constancia en la fe, pero también un carácter de Cristo que se pueda reflejar. Yo no sé si antes de venir para acá usted se vio en el espejo. Quizás si más las mujeres se dedican ahí, no sé. A veces se pasan del tiempo, ¿no, hermano? Vamos a salir, ¿no? Tengo que peinarme todavía. Los hombres quizás no tanto, bueno, ahora no sé, ahora hay unos que se demoran también casi como las mujeres. Pero mis hermanos, como dice el libro de Santiago, a veces vemos nuestro rostro y después nos vamos, dice, y se nos olvida cómo éramos. Pero ese espejo que usted tiene al frente refleja, mis hermanos, el carácter de Cristo. ¿Qué nosotros vemos ahí? ¿O vemos una persona que todavía se parece mucho a la que era cuando estaba en el mundo? El libro de Gálatas, ahí mismo en el capítulo 6, mis hermanos, versículo 2, también nos habla la Biblia de que nosotros tenemos que poner o practicar el amor. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si usted observa, ponga la atención a la última parte del versículo. Habla de una ley que es de Cristo, no es una ley humana. Es algo que le agrada a Cristo. Es algo que, la palabra ley es algo que se tiene que cumplir. Es un mandamiento. No, pero es que la carga del hermano pesa mucho. Ahí no estaba diciendo si la carga pesa más o si la carga pesa menos. Cuando usted estudia, mi hermano, la Biblia, mi amigo también, si todavía no es cristiano o amiga, usted puede observar muchas cosas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere reflejar el carácter de Cristo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que Cristo, cuando decía algo, lo demostraba. Muy diferente a muchas veces lo que nosotros hacemos, ¿no? A veces somos expertos hablando, pero nos cuesta un poquito la práctica. Vámonos a ir allá al libro de Mateo, por favor, el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 9, versículo 36. Yo quiero que usted observe este ejemplo, porque Jesús dice en los versículos previos que Él recorría las ciudades y las aldeas enseñando el Evangelio a las personas. Pero mire lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, mi hermano, ¿qué tuvo Jesús? Compasión de ellas. Ahora, ¿por qué tuvo compasión? Aquí el escritor hace una comparación. Dice, porque estaban desamparadas y estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese era nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, ¿cómo nosotros miramos a las personas hoy en día? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es ese amor? Tenemos
ese mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a las personas desamparadas, en su familia, sus hijos, yo no sé si todos son cristianos, sus padres, sus sobrinos, sus tíos, sus abuelos. Si no siguen a Dios, ¿cómo se encuentran ahora mismo? Usted los está viendo como Cristo nos veía, o como veía a las personas cuando Él estuvo en la tierra, con ese amor, y las veía como dispersas, hermano, y las compara con incluso unas ovejas que no tienen pastor. Mateo 7:15 habla también de que habían lobos disfrazados de ovejas, pero eran lobos rapaces. Una oveja que no tiene pastor está expuesta ¿a qué? A cualquier depredador, en este caso a los lobos rapaces. Ese era el amor que Cristo sentía por la humanidad. Ese es el carácter que usted y yo tenemos que reflejar, y por eso tenemos que enseñar el Evangelio. Cuando los primeros cristianos estaban siendo perseguidos por Saulo de Tarso en el capítulo 8, versículo 3, eran sacados de sus casas. El versículo 4 dice que ellos se iban por todas partes. Hermanos, estaban siendo perseguidos, pero dice la Biblia en Hechos que ellos estaban predicando la palabra. Y nosotros a veces por un problemita ya no queremos ni leer la Biblia. Hermanos, ellos estaban siendo asesinados, pero por el amor a las almas, ellos predicaban, dice la Biblia, el Evangelio. Ellos enseñaban el mensaje. Ese es el amor que nosotros tenemos que demostrar. Es el carácter de un cristiano, o las marcas de un cristiano fiel, demostrada, mis hermanos, por ese carácter de practicar el amor. Para terminar, mis hermanos, las marcas de un cristiano fiel, como lo muestra Pablo en el libro de Gálatas, en el caso de Pablo fueron físicas, pero a la vez también espirituales. Cada uno de nosotros puede tener una marca, no lo sé. O no sé si usted no tiene ninguna. A lo mejor yo tampoco tengo, y lo estoy diciendo acá adelante, a lo mejor estoy sin marcas también. El Señor las conoce. Pero mis marcas tengo que, al igual que Pablo, tenerlas en mi corazón. Mis hermanos, tengo que siempre tener ese compromiso con Dios. Ese compromiso me tiene que llevar a ser constante en la fe, y esa constancia en la fe me debe llevar a que mi carácter sea reflejado como el de Cristo. Que Dios les bendiga ricamente.